tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al Reloj de Arena. Hoy con un programa muy especial. Nina Nino, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Qué placer tenerte acá. Encantada de volver a verte después de tanto tiempo. ¿Pero estoy igual o no? Estás bárbaro, estás mejor todavía. Mejor, bueno, y vamos aparte todavía. te felicito por el carrerón que has hecho, te sigo mucho y me parece extraordinario lo que estás haciendo. Gracias, Tenés Nina. una simpatía, una naturalidad que da gusto escucharte. Bueno, de algún lado la habré sacado, ¿no? Bueno, Nina, vamos a contar de dónde sos, cuántos hermanos tenés, cómo fue tu infancia. Ninguno, tenía una sola hermana que era lo más maravilloso que pude tener en el mundo y se me fue hace 4 años, pero fuimos la una para la otra, como ninguna de las dos nos casamos, vivimos prácticamente unidas, no había cuñados que nos hicieran pelear, no había hijos por lo que protestar o que atender, así que vivimos permanentemente trabajando las dos. Y después aprovechamos porque Dios nos premió con 5 viajes hermosos que pudimos hacer en distintas oportunidades y después ya no pudimos, en el tiempo del 1 a 1 era. Cuando se podía. Sí, hicimos unos viajes muy lindos, 2 cruceros hermosos y después fuimos al Caribe, estuvimos varias veces en España visitando a nuestra Virgencita de la Macarena, de la que tanto nos hablaban papá y los hermanos porque papá era sevillano. Y bueno, y después 42 años atendiendo el negocio día y noche, porque cerrábamos en aquel entonces muy tarde, ahora último ya cerrábamos más temprano por las cosas como se presentaban, los inconvenientes, la inseguridad. Pero había veces, sobre todo en las grandes temporadas, cuando don Tito Eraizos, el dueño del Hotel El Muelle, tenía el hotel abierto, la temporada para nosotros empezaba en octubre. Y había días que trabajábamos hasta las 2 de la mañana y nos quedábamos trabajando y atendiendo, los 42 años el negocio. Ya vamos a llegar ahí, a tu hermana, al negocio, pero vamos al principio. ¿Dónde naciste? Nací en Guido y Parera. Guido y Parera. Guido y Parera, Recoleta. de ahí Recoleta. De ahí mucho recuerdo no tengo porque después nos mudamos cuando yo era muy chiquita a Ayacucho y Avenida Quintana. Ahí mi abuelita y mi tía abuela tenían un... ¡Qué paqueta, che! Sí, circunstancias de la vida, pero nada del otro mundo tampoco. Tenían una casa bastante grande porque mi tía abuela era modista, tenía muy buena clientela y se dedicaban a la costura y ahí vivían con mamá. Abuelita era viuda, la tía, mi tía Ercolina, por eso yo me llamo Gloria Ercolina, por ella. Ese es tu verdadero nombre. Ese es mi verdadero nombre. Trabajaban mucho y bueno, y ahí conoció a mi papá accidentalmente porque la nena, o sea mi mamá, quería una vitrola de aquellas que se le daban cuerda y había un amigo de la familia, un matrimonio amigo de la abuelita y de la tía abuela, que le dijo: yo tengo un muchacho conocido que tiene un hermano que trabaja no sé dónde, que consigue. Y se apareció el muchacho conocido con la vitrola y un disco, y se pusieron a escucharlo y de golpe se pusieron a bailar y no se separaron nunca más. Toma. Y siguieron viviendo en la casa de la tía y la abuelita porque había lugar, porque como ya te digo, tenían un taller y trabajaban, había lugar para todos. Y ahí cuando yo tuve 18 días, mi abuelita dijo: esta es mía, yo me la llevo. Y me llevó con ella a su habitación y de ahí casi no me devolvió, estuvo siempre conmigo, siempre llevándome a todos lados, enseñándome los versitos famosos, llevándome a las audiciones infantiles cuando tenía 2, 3 años. Pero seguimos viviendo ahí en Recoleta, yo me crié bajo ese cuando vos decís las audiciones infantiles, ¿te llevaba a programas de radios para chicos? Sí, había uno que se llamaba El Rincón de los Niños y funcionaba en Radio Municipal. Y Radio Municipal en ese entonces estaba instalada debajo del Teatro Colón. Mira. Para ese entonces nosotros ya vivíamos en la calle Córdoba 1470, y ahí nació mi hermana. Ahí nació mi hermanita. ¿Sos la mayor vos? Yo soy la mayor, le llevo 4 años. Yo tengo 80. ¿Toma?
80 años, aquí como fantásticos 80 años. Bueno, gracias a Dios, sí. ¿Y eso que hizo tu abuela, fue algo que terminó condicionando el hecho de empezar a ir a la radio tan chica? Me gustó, me entusiasmó, lo hacía como un juego, no me costaba, no era un sacrificio, lo hacía con gusto. A la abuela se le caía la baba con la nieta y donde podía me llevaba. Y ahí me conoció Julia de Alba, que era una primera actriz que tenía un radioteatro en Radio Municipal justamente. Y para los papeles de nena o nene, porque en aquel entonces sí, la voz era indistinta y a esa edad, me llamaban a mí, así que empecé con ella, pero yo todavía no sabía leer, a los 5 años. 5 años. Yo todavía no sabía leer, pero la abuelita me enseñaba los papeles de memoria, se lo daba al estudiante. Y vos los memorizabas. Y yo los memorizaba y cuando me tocaba hablar a mí, ella me tocaba así y yo ya sabía lo que tenía que todo decir. ¿En vivo? En vivo, sí, sí. Muchos años después vinieron las grabaciones, muchos años después. De ahí pasamos a Radio El Mundo. Y bueno, seguimos trabajando, me conocieron otras personas, la gente de las oficinas, digamos, del radioteatro, el director de radioteatro de Radio del Mundo era don Armando Discépolo, no estoy hablando de pavadas, estoy hablando de genios. Y bueno, y me hicieron entrar en el elenco de Radio del Mundo cuando en el año 46, yo tenía 14 años, y al mismo tiempo ahí empecé Los Pérez García. Ellos ya llevaban 5 años en el aire. ¿Qué edad tenías? 14, del 46, ya nací en el 32. 14, y estuve 20 años. Pero escúchame, Los Pérez García ya eran un éxito. Eran un éxito, pero no fue tan grande como cuando pasamos a la noche, porque en ese entonces iba al mediodía y 3 veces por semana. Y el problema de Los Pérez empezaba ese día y terminaba ese día. De ahí vino el término de vos tenés más problemas que Los Pérez García, porque era todos los días un nuevo problema, todos los días una nueva emoción, era el eslogan, claro. No había que esperar al otro programa. No, en cambio cuando pasamos a la noche, a las 8:15... Hoy sería un unitario eso. Prácticamente, claro, un unitario, pequeño, de cuarto de hora siempre. ¿eh? ¿15 minutos duraba? Ajá, siempre duró 15 minutos. ¿Y cuál era un problema, por ejemplo, en Los Pérez García? Y, por ejemplo, que a Raúl no le iba bien en el trabajo, que se había peleado, Raúl era el hijo de Los Pérez, se había peleado quizá con algún compañero o algo, y entonces don Pedro, el jefe de la familia, lo hacía entrar en razón, le explicaba que tenía por qué ser así, que tenía que cuidar su trabajo, que tenía que contemporizar con la gente con la que trabajaba. Otro problema podía ser a veces el dinero, viste que siempre hubo problemas de dinero en las familias más o menos humildes, no eran del todo carecientes, pero eran toda gente de trabajo. Era gente de trabajo. Después eran muy amigos de ese famoso Castilla, de los negocios de Castilla, que siempre que traía un negocio era para fracasar. Pero siempre fueron cosas muy... Pero era una comedia. Era una comedia y aparte era un ejemplo, porque siempre se daba un consejo sano sobre algo que había ocurrido. Y a nosotros nos pasaba que mucha gente nos decía, usted sabe que ayer los escuché y yo tenía ese problema con mi hijo, y cuando lo escuché hablar a don Pedro, me di cuenta que tenía que decirle eso a mi hijo para que pudiera proceder correctamente. ¿Y cómo era ser actriz de radioteatro? ¿Es similar a lo que hoy le pasa a una actriz de televisión? ¿Salían en las revistas, en los diarios? ¿La gente te esperaba en la puerta de la radio? Sí, nos esperaban mucho, nos hacían firmar autógrafos. Después había un señor en la radio que en ese entonces hacían visitas guiadas. Y entonces, porque Radio del Mundo fue prácticamente el único edificio que se hizo especialmente para funcionar como radio. Entonces él hacía visitas guiadas, los llevaba, les explicaba en las vitrinas hasta el tipo de lámparas que se usaban, y después los llevaba a una recorrida por los estudios que tenían unos ventanales grandes de vidrio, y de ahí la gente nos miraba y nosotros nos reíamos porque estaban todos asomados así y parecía que estábamos en el zoológico y decíamos, ahora nos tiran galletitas. Bueno, de ahí el término pecera, ¿no? No, la pecera en realidad era el control. El control. La pecera era el control.
la pecera. Y la gente los miraba por esa ventana y descubría la cara de la voz que escuchaba por la radio. Claro, y que a lo mejor ellos nos soñaban, qué sé yo, a mí, hermosa, rubia, de ojos grandes, y se encontraban con una petiza gordita llena de rulitos. Sí. Pero fue siempre muy, muy, muy lindo y la gente siempre fue muy cariñosa con nosotros. Aparte era una hora que tenía copada Radio El Mundo en ese entonces, porque de 7:30 a 8 menos cuarto iba Qué pareja rinsoberbia, que escribía Abel Santa Cruz, con Blanquita Santos y Héctor Maselli. Claro. ¿Y cuánto duraba los Pérez García ya en el mundo? ¿1 hora o 15 minutos? 15 minutos siempre 15 minutos. Y Blanquita y Héctor también. Después venía Peter Fox, lo sabía, 15 minutos también. Después el famosísimo Glostora Tango Club. Y después nosotros de 8:15 a 8:30 cuando empezamos a ir a la noche y todos los días. Entonces ahí empezaba el problema el lunes y terminaba el viernes. ¿Y cuál era tu personaje concretamente? Mi personaje empezó siendo la mucamita, de la casa, lo escribía Luis M. Grau. Fue Mabel, prácticamente lo escribió para mí. Y era una familia tan buena y tan generosa que la trataron siempre como una hija. Tal es así que después terminó un romance entre el niño Raúl y la mucamita, que era yo, así que se casaron. Hubo un concurso muy lindo, a ver cuándo adivinaba la gente cuándo se casaban Mabel y Raúl. Y se casaron el 21 de septiembre de 1955. Y los que adivinaban se llevaron sus lindos premios, recibimos un montón de cartas, fue muy lindo, fue muy emocionante. Ahora, vos sabés que mientras contás esto, hay mucha gente que vive acá, que es de tu generación, que escuchaba seguramente la radio. Sí. Muchos saben que vos vivías acá, pero muchos se están enterando en este momento. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, estoy en un grupo de gente amorosa, que es un grupo de jubilados, el grupo Amistad, y entonces casi todas somos gente grande, así que ahí más o menos me conocen casi todos. Estamos haciendo un trabajo muy lindo, vamos a leer cuentos a los colegios, y después estamos preparando una especie de taller de radio, muy lindo también. Ahora, Nina, un trabajo de 20 años en un papel se daba en esa época nada más, ¿no? Hoy, imaginarse uno 20 años trabajando en una tira que dure 20 años es inimaginable. 25, ¿no? En realidad. Claro, porque vos estuviste 20, pero claro. Ellos ya venían con un cuarto de siglo duró la historia. Un cuarto de siglo. O sea, que era parte de la familia, los primeros años los escribió Massa, que era el director de Radio El Mundo en ese entonces, Oscar Luis Massa. Esos 5 años. Después ya cuando avanzaron sus gestiones en la radio, cuando ya tuvo más compromisos, lo desligó en Luis María Grau, que claro, fue dejó ese costado artístico y para después dedicarse salimos en gira y nos fue muy, muy bien. ¿Y cómo hacían la gira? ¿De teatro? Las giras de teatro, 3 meses. O sea que ahí la gente sí las podía ver. Sí, bueno, nosotros la primera gira debutamos en el Teatro Nacional de la calle Corrientes. Mirá. 7 días hicimos, los 7 días con las localidades agotadas. Fue un orgullo porque la gente quería vernos. Y después por todo el país. Primero, los días de semana hacíamos los suburbios, digamos, el Colonial de Avellaneda, el Fénix de Flores, y se llenaba. Y los fines de semana, como no trabajábamos sábado y domingo, nos íbamos a Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca. ¿Trabajaban? Ah, pero era hermoso. ¿Avión o ruta? ¿Avión o ruta? No, ruta, colectivo, sí. A veces íbamos en los colectivos grandes de línea, pero alquilado para nosotros. Y a veces, según donde fueran, algún colectivo un poco más chiquitito. Ahí es donde aprendí a manejar yo, en Rafaela, yendo para Santa Fe. Sí, Rafaela, provincia de Santa Fe. ¿Y se ganaba mucha plata? ¿O era como un empleo en esa época? No, se ganaba, en la gira se ganaba, en el elenco no tanto. Aparte, al estar en el elenco, por el mismo sueldo, teníamos que hacer 3 audiciones. No era obligación, si salían, porque a veces te necesitaban en el radioteatro, por ejemplo, de Hilda Bernal y Rudy, a las 4:30 de la tarde, que para hacer algún papel. Hacer algún papel, entonces me ponían a mí o a quien fuera. En los radioteatros de Migré también, que él era muy pegado a sus, digamos, a sus actores. Entonces casi siempre nos pedía, esto es para fulana, esto es para sutano, así que...
y teníamos que hacer 3 audiciones por día. El radioteatro Atkinson de la noche, que fue famoso porque venían figuras, te puedo decir, López Lagar, Tita Merelo, Roberto Escalada, Juan José Míguez, Nelly Meden, Jorge Salcedo. Después hizo otra gira muy linda también con Salcedo. Ahora, hicimos Tu nombre es María Sombra. Qué años extraordinarios, ¿no? Sí, 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 extraordinarios en todo sentido, en el compañerismo, en cómo se trabajaba, en lo tranquilo que se trabajaba y en lo que parece mentira porque uno dice siempre lo mismo y yo oigo que repiten mucho, pero éramos realmente una familia. El elenco estable de Radio del Mundo era una familia, nos ayudábamos unos con otros, ya sabíamos el que venía de mal humor, ya nos dábamos cuenta, entonces había que apoyarlo, había que hacerle cambiar un poco el humor o entender sus problemas o tratar de solucionarlos si era posible. Qué raro que nunca fue al cine la historia, ¿no? Sí, la hicieron. La hicieron, escrita por Don Napi. Pero hicieron, yo no actué, pero Sara Zabalúa sí, el personaje de Luisa, que en la radio lo hacía Pepita Férez, lo hizo Beatriz Taibo, y el personaje de Raúl lo hizo Juan Carlos Altavista. Hicieron la primera época, cuando Luisa era soltera y Mabel no existía. El primer tramo de la historia. El primer tramo, que pensaban seguir haciendo una continuidad, saga, claro. Pero después falleció Don Napi y quedó todo en la nada. Y ahora, Nino, habiendo tantos galanes en esa época y moviéndose en ese ambiente artístico, ¿nunca tuviste un romance con alguna figura de la radio? Con compañeros de trabajo, no. ¿En el trabajo no? No, porque ¿sabés qué pasa? Como me conocieron de tan chiquita, yo para ellos siempre seguí siendo la nena. Claro. Entonces a veces cuando querían contar algún cuentito subido de tono, que ahora en este momento sería Blancanieves el cuentito, decían, cuidado que está la nena, cuidado que está la nena. Entonces evitaban eso, no me cuidaron mucho, me ayudaron mucho, me apoyaron mucho. ¿Y después terminó la historia o vos te fuiste sola? No, terminamos, del 65 terminamos con el avisador que teníamos, que no lo voy a nombrar porque va a ser un chivo. No importa nombrarlo, si está todo bien. Era Sidney Ross, Mejoral, que tenía varios productos, y vos sabés que cuando aflojaba alguno de los productos, o las pastillitas, o la pasta dental, o menos el Glostora, que era el Glostora Tango Club, la famosa audición de tangos, ¿no es cierto? Bueno, cuando aflojaba alguno de los productos nos lo ponían en el programa nuestro para levantarlo. Para levantarlo, sí. O sea, y ahí se vendía bien. Ahí empezó Cacho Fontana, bueno, ya hacía sus kiosquitos, digamos, aparte, y estaba Valentín Viloria también con nosotros, eran nuestros locutores, y teníamos a Susi Morales, que era una locutora estupenda, y aparte nosotros al aire salíamos a las 8:15, pero para reunirnos, para ensayar, nos reuníamos para pasar la letra. Para pasar la letra solamente, para enterarnos de lo que se trataba. Que era día a día eso, vos no la tenías. Día a día, no, nos entregaban el libreto. El tipo la escribía la noche anterior. Y seguramente, y miré lo mismo, y televisión también. Lo que pasa es que había que hacerlo, había que aprenderlo, y bueno, para eso uno era profesional. Nosotros, el programa iba a 8:15, nosotros nos reuníamos 8:45. Leíamos, nos enterábamos lo que pasaba y después se sentaban. El Tata, que era Zabalúa, le decíamos el Tata, y Julián Burges, que tenía una voz espléndida, era el que hacía mi cuñado. Tata se sentaba al piano y empezaban a tocar óperas y a cantarlas. Vos no sabés lo que era. ¿Y la música era en vivo también? No, pero era en ensayo. No digo, pero en el aire, la música incidental, ¿la hacían en vivo? No. Si había alguna escena, o eran pistas. No, eran pistas. No, pero lo que yo te digo era entre el ensayo y la transmisión, eso era una diversión. O si no, venía Susi Morales, que siempre venía muy arregladita, muy peinadita, sus uñas hechas impecables, venía y decía, me contó un cuento la pedicura o la manicura, que no se dan una idea, escuchen, bla, 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 y ahí nos contaba un cuento. Y después salíamos al aire tranquilamente porque los personajes éramos muy nosotros. Sara era como era Doña Clara, se parecía, era una madrastra. Y ya con el tiempo, además, 20 años haciendo ese papel. Ya lo tenías incorporado. Que la línea divisoria no está, ¿no? Lo tenías incorporado, lo tenías hasta que llegó esto.
probablemente, la tele y le empezó a quitar a la radio. Ni mi abuelita me escuchaba, claro. Ni mi abuelita me escuchaba, sobre todo en las primeras épocas de la televisión, la novedad. Sí, con Osvaldo Pacheco era una risa porque teníamos el radioteatro de la tarde que escribía Miguel Pachequito, un gran compañero y un actor estupendo. Y él, ¿sabes lo que le hacía a la abuelita de él? ¿Escuchaste, abuela? ¿Te gustó? Precioso, salió bárbaro. ¿Te gustó la escena del caballo? ¡Ay, qué linda! No había escena del caballo. Mentira, no había escena del caballo, le decía. No lo miraba la abuela tampoco. No miraba la abuela no lo escuchaba. Tampoco, no miraba claro, la tele revolucionó todo. Todo, sí. Parecía que iba a morir la radio, pero yo pienso que la radio no murió. Tiene otro significado. Cambió, pero sí, zafó. cambió, pero la radio sigue siendo la gran compañía. ¿Y cómo fue? ¿Se veía venir el final de la historia o fue repentino? Un día dijeron, mira, la semana que viene no salimos más. No, porque nosotros descansábamos de diciembre a abril, empezábamos en abril. Y ya cuando terminamos en diciembre, ya nos dijeron que posiblemente no iba a seguir el mismo avisador. Y seguimos un año más. Esto fue en el 65. En el 66 seguimos un año más con otro avisador, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo, no sé si fue el avisador, si ya había cumplido su ciclo, porque 25 años son bastantes, ¿no es cierto? Una vida. Así que... Claro, y los sponsors se habían ido a la tele también. También, y aparte quizá habrían aumentado los espacios, el precio de los espacios, el precio del minuto seguramente, y aparte la tele también un poco perjudicó. Así que por eso en el 67 nos vinimos a vivir a nuestro querido Mar de Ajó. Qué vacío igual, ¿no, Nina? Dejar de hacer un trabajo que hiciste durante tantos años y tan ligado a tu corazón, de repente decir, bueno, no va más. No va más. ¿Qué pasó en ese momento en tu alma? Mira, lo extrañé. Lo que pasa es que... Y aparte los Pérez García, nada más y nada menos. Claro, ya porque no dejaba de ser tu familia también los Pérez García. Éramos una familia, porque en las giras convivíamos prácticamente. Ya existía esa familia. Yo tenía mi habitación con Sara Próspero. 25 años trabajando juntos. Sí, es una familia. Y lo extrañé, sí, pero ocurrió que al poquito tiempo nos vinimos a vivir todos. Pero no se te ocurrió seguir otra carrera, digamos, decir, bueno, me voy al teatro ahora, me voy a la tele, me voy al cine. Yo estaba haciendo un programa en televisión que escribía Migré, que se llamaba Mujeres en Presidio, con Jorge Mistral, Susana Campos, La Bisuti. Yo tenía un personaje muy lindo que era una monjita que se llamaba Sor Clorinda. Y yo sabía que me venía a Mar de Ajó, pero no había dicho nada. Vinimos toda la familia, papá, mamá, la abuelita, las dos perras boxe y yo, y mi hermana, por supuesto. Y 15 días antes le dije, como total Alberto escribía los libros con 2 días de tiempo, con viento a favor. Alberto Migré, sí, eran geniales, tuvieron un éxito extraordinario. Y le avisé que me venía, se quería morir. No me cuentes eso, porque me lo vas a contar después de la pausa. Bueno, encantada. De repente, esta figura de la radio e incipiente actriz de televisión decide venirse a Mar de Ajó. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar ahora. ¿Qué le dijo Migré? Lo vamos a saber después de la pausa. Lo hacemos así, tipo teleteatro, radioteatro, con un poco de suspenso, Nina. Después de la pausa. Me estoy haciendo una casa, por acá. Y llegué a Franco Materiales, Franco Revestimientos, me solucionó todos los problemas, me asesoró muy bien, me da el mejor precio y todo se puede charlar en Franco. Buscá los 2 negocios porque estoy seguro que si estás construyendo va a ser la mejor solución. Pausa y seguimos charlando con Nina. Ya venimos.
Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos y vivir es crecer. Y para crecer necesitamos del turismo y necesitamos un objetivo: tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa. ¿Pintamos la casa? Papá, mamá, tenemos que pintar la cocina. Papi, ¿y si pintamos tu pieza? Papá, mamá, tenemos que pintar este living. El próximo 20 de septiembre en Bonanza, gran fiesta de disfraces. Si el tuyo es el mejor, tenés un premio de 1.000 pesos. Y al otro día, el 21, el día de la primavera, se elige la reina. Yo te diría que ya vayas haciendo tu reserva llamando a este número. Llámalo al Loco Caprari. Porque en septiembre en Bonanza hay fiesta. Por TVC5. TVC5 Noticias. Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 en TVC5. Enseguida develamos el secreto con Nina Nino, pero no se olviden que si quieren comprar un Ford, la mejor opción en toda la región es Máximo Pinasco Sociedad Anónima. Ya inauguró su nuevo local en la ciudad de Dolores, donde además se exhibe la nueva Ford Ranger, la mejor máquina del momento, el motor más poderoso del mercado, 6 airbag, pantalla LCD y la mejor financiación que solamente pueden conseguir, como siempre, en Máximo Pinasco en cualquiera de sus locales, no solamente el de Dolores, Pinamar, Mar de Ajó, Chascomús o en cualquiera de toda la región. Vayan que no se van a arrepentir, es una máquina espectacular. Un chiche, Nina. Es un chiche. Lo que hace falta en estos tiempos, un chiche. Bueno, ¿y qué te dijo Migré? Cuando dijiste, Bueno. mira, dejo todo y me voy a Mar de Ajó. ¿De qué año estamos hablando? Y del 67 prácticamente, o sí, tiene que haber sido 67, que fue cuando vinimos a vivir, vinimos en julio, un día después de mi cumpleaños. Vas a ver al Así que señor fue un Migré regalo. y le decís, mira Alberto, dejo Alberto, todo. mira, me voy. ¿Qué? No lo podía creer. Le digo sí, porque mi papá se jubiló y tenemos ganas de ir a poner un negocio allá. ¿Y ahora qué hago con Sor Clorinda? Y bueno, a Sor Clorinda la mató y claro, cuando Murió Sor Clorinda. o te mandan ¿Cómo de murió viaje Sor o te Clorinda? mandan. ¿Cómo murió Sor No, Clorinda? la verdad no sé cómo fue. Debe haber enfermado, después seguro. apareció otra monjita que la hizo Mabel Pesén, así que muy buena actriz, así que
continuó, ¿viste? Ninguno somos irreemplazables. Ahora, escúchame, ¿no es un cambio muy rotundo después de trabajar desde niña, toda tu vida, en la radio, después en la televisión, haciendo giras, venirte a Mar de Ajó en el año 67 a poner un negocio? Es que ¿sabés ¿Te adaptaste qué fácil a eso? Es que ¿sabés qué pasa? Nosotros estábamos adaptados a Mar de Ajó de toda la vida, porque nosotros empezamos a venir a Mar de Ajó cuando yo tenía 7 años. Papá y mamá vinieron en el año 38, de avanzada. Entraron por Pavón. Por supuesto, sí. En aquel entonces entraba por Pavón. Tardaron 8 horas en llegar a la playa porque se encajaban a cada rato. De Pavón hasta acá. De Pavón hasta acá. Y el único que manejaba era papá, así que la pobre mami, ayudándolo en lo que podía, tenían que recoger pasto y paja, desenterrar la rueda, ponerle el pasto abajo para que el coche pudiera seguir adelante. Y mi papá se quería volver. Y mamá, como de costumbre, ¿viste? Las mujeres siempre tenemos un poquito más de carácter, pero viejo, dice, ya estamos acá, falta poquito, vamos a tener un poco más de paciencia. Y bueno, de a poquito llegaron, y fue ver esa playa hermosa que tenemos, y esas olas, y ese mar, y esa paz que había en ese entonces, y se enamoraron de Mar de Ajó como nos enamoramos nosotros. Y ahí venías todos los veranos. Y por supuesto, ellos vinieron en diciembre y después nos fueron a buscar, abuelita, mi hermana y a mí, y nos trajeron y empezamos en el camping del Automóvil Club, en Carpa. En aquel entonces, sí. Ellos vinieron en diciembre del 38 y nosotros ya en enero del 39 ya estábamos instaladas. Nos ¿Se quedaron todo el verano en Carpa? Todo el verano en la carpa, pero muy cuidado, muy lindo, porque donde iban las carpas había un recuadro de cemento y después toda una zanja alrededor para que corriera el agua. Había cuidadores, en cuanto había tormenta venían y revisaban los tirantes de las... Escúchame, alrededor médano. Y 2 o 3 negocios, 4 o 5 casas, sí, y nada más. Sí, nada más, incluso ahí mismo había una proveeduría, después había un quincho, que creo que todavía está. Me voy a fijar porque el otro día lo comenté con una persona y me dijo, el quincho todavía está, donde nos reuníamos todos, todas las familias que íbamos en carpa. Había gente que iba con su casa rodante también y hacíamos unas fiestas impresionantes, lindísimas, bailes, concursos de disfraz. Era una maravilla, era encontrar otra familia, distinta pero otra familia. Bueno, se acaban los problemas de los Pérez García, le decís a Alberto Migré, basta, te venís a Mar de Ajó y empieza una nueva vida. Sí, tuve que seguir todavía yendo hasta el mes de diciembre, una vez por mes a Buenos Aires, porque estábamos grabando en ese entonces con Luis Pérez Aguirre El amor tiene cara de mujer, pero para radio, mirá, para mandarlo al Uruguay. Entonces yo tenía un personaje que salía una vez por mes, que venía a ser el personaje que hizo Mónica Cain-Danvers, la hermana de esta chica francesa que está trabajando ahora en la Jefa. Bueno, no te puedo ayudar. Y estoy siguiendo un curso de memoria en la universidad, me van a retar mis profesores. Vas bien, igual es la primera falla en 45 minutos. Vas fenómeno. Bueno, así que tenía que viajar una vez por mes y como habíamos dejado encargadas acá y señadas muchas cosas, por ejemplo la vajilla para el negocio, porque primero pusimos un barcito. Unas sombrillitas muy lindas que habíamos comprado para el patio, unos bancos, en fin, había varias cosas que estaban pendientes. Entonces, a medida que avanzaba casi la temporada, digamos, yo fui hasta diciembre, una vez por mes, iba con mi hermana a Buenos Aires y ya íbamos mandar cosas porque tampoco teníamos mucho lugar para guardarlas por el expreso. Así que fue un cambio, pero no lo sufrí, porque estábamos muy entusiasmados con el negocio, muy entusiasmados y muy entusiasmados con nuestro Mar de Ajó. Vos sabés que nosotros en 1 o 2 oportunidades viajamos a vacación a algún otro lado, por ejemplo a Bariloche. Un año fuimos a Bariloche todos, teníamos una camioneta rural, tenía papá de esas con madera alrededor, muy linda, y viajamos con la camioneta a Bariloche.
Bariloche. Muy lindo, todo hermoso, nos gustó. Pero hubo que venir 10 días a Mar de Ajó, por lo menos para que las vacaciones fueran vacaciones, Claro, porque había que terminar en Mar de extrañábamos Ajó. horrores. Pero se vinieron todos, vino la abuela, vino mamá, vino papá, vino la hermana. Sí, porque la tía abuela ya había fallecido. ¿Y siempre llamó Trácate? Sí, Siempre Trácate. siempre Trácate. ¿Por qué Trácate? Bueno, porque es una historia un poco larga. Nosotros leíamos una revista que se llamaba Tía Vicenta, que escribía Vicenta, Landrú, sí. y había unas hermanas que eran muy pitucas y Como ustedes, que eran de Recoleta, las hermanas Pitucas. No, Recoleta, después terminamos viviendo en San Telmo, del que no, Ahí del que sí, no me te arrepiento. entró el tango en las venas. 30 años, Sí. y yo estudié en colegios de San Telmo, yo estudié en el Colegio Británico en Bolívar y México, a la vuelta de donde en aquel entonces estaba la Biblioteca Nacional, y después seguí la secundaria en un colegio de monjas, el Jesús María, en Carlos Calvo y Tacuarí. Y nosotros vivíamos en Chile y Tacuarí. Bueno, y leías la 30 revista años. de Landrú. Leíamos la revista de Landrú. Y entonces estas dos hermanas a veces cuando les pasaba algo decían trácate ñácate, trácate ñácate. Y nos quedó ese nombre y dijimos, ¿qué le ponemos? Porque, por ejemplo, la casita nuestra, la que edificamos, porque papi enseguida compró un terreno acá, 10 pesos por mes, te digo, a uno de los hermanos Vaquero, pioneros de Mar de Ajó. Y a la casita le pusieron Glonos, por Gloria y Norma, como se llamaba mi hermana, pero no queríamos ponerle Glonos al negocio. Así le pusimos Trácate porque nos pareció más impactante y ahí le quedó. Y ahí trabajaron durante todos estos años. Ahora, el destino hizo, y volvemos al principio, porque esto me lo contaste casi al principio, pero ahora vamos a profundizar, el destino hizo que ninguna de las dos se casara. No. ¿Y novio tuvo alguna? Sí, yo estuve de novia, pero en aquel entonces yo tenía 24 años, hace muchos Eso fue años allá. atrás. Eso había sido en Buenos Aires. En Buenos Aires, pero el novio que eligió mi corazón no estaba dentro de las consideraciones de mi familia porque era separado. Y en aquel entonces la separación ¿tenía era hijo? una cosa... sí, tenía. Además tenía hijo. También, sí. Pero fue un lindo amor de 7 años. Pero te hicieron la contra, Nino. Me hicieron la contra, sí, pero... Pero te lo aguantaste, te digo, 7 años. Sí, aguantamos bastante y fue un gran amor y lo recuerdo con mucho cariño, Pero... Bueno, se terminó. ¿Y te quedaste colgada en esa historia? No. Digamos, en tu mente, en tu alma. Dijiste, bueno, cierro mi corazón después de esto. Lo recuerdo con mucho cariño. Sí, no, porque, viste, cuando uno está abocado a otra cosa, ya la radio, todavía estaba en la radio en ese entonces, el trabajo me absorbía mucho, mis compañeros me bancaron muchísimo, vos no sabés cuando él me venía a buscar a escondidas de la familia. ¿Y era más grande que vos? Sí, me llevaba 12 años, 12. Yo tenía 24 y tenía 36. Cuando me venían a buscar, cuando él me venía a buscar, me decían, ahí están, te están esperando en la puerta. Me hacían un gancho terrible mis compañeros, eran muy buenos. Fue una época muy linda, la recuerdo con mucho cariño, pero sin sufrimiento, sin nostalgia, como una cosa muy linda que quedó prendida en el corazón y no pudo ser. Pero Dios dispuso que fuera así, porque me hizo muy unida con mi hermana. Vos no sabés lo que era mi hermana. Yo creo que no hay una persona que la haya conocido acá en Mar de Ajó, en Buenos Aires, que no tenga el mejor de los recuerdos de ella. Era una persona extraordinaria, había salido mucho a mi papá, muy decente, muy correcta, tratar de apaciguar siempre cuando había algún problema. No te cuento cómo atendía a los clientes estaban enloquecidos con ella, en cambio yo era medio... Tal es así que cuando éramos chiquitas preguntaban por nosotros y las nenas, bien rica, y Normita bien, Normita mi hermana, Normita bien rica y está creciendo la chiquitina, y Gloria bien, también muy rica, una masita de nervios. Así que ya venía histérica desde chiquitita y muchas veces mi hermana me retó porque decía que no atendía bien el negocio y posiblemente tenía razón, porque para mí el cliente tenía razón
hasta cierto ahí, punto. hasta ahí. Y aparte otra cosa, que no se metieran con Mar de Ajó. Si a mí me venían a decir, esto acá no corresponde porque en Mar de Ajó esto... Yo saltaba como una fiera y defendía mi lugar, porque este fue mi lugar, este fue el que elegimos para vivir y para morir. Acá tengo toda mi familia, están todos acá en Pavón y ahí tengo mi lugar reservado, sí, porque para lamentablemente, mí digamos, el costado feliz de la historia es esta elección fantástica y por ahí la cuota de tristeza es que todos fueron muriendo acá, Nina. Sí, sí. Todos, sí, por una sí. cuestión cronológica, ¿no? Sí, cronológica relativamente. Papá falleció muy joven, a los 64 años. Entonces quedamos mamá, Norma y yo. Acá falleció. Acá falleció, sí, sí, sí. Y mami también, la abuelita también, a los 91 años, la abuelita. Y 3 días antes de fallecer estaba atendiendo el negocio con nosotros, nos estaba ayudando, porque en el negocio trabajábamos todos. Lo queríamos mucho, lo quisimos siempre. Y mi hermana también, mi hermana fue comerciante 100%. Le gustaba, ¿no? Salió a mi papá. Pregúntale al padre Emilio la devoción que tenía por mi hermana. Cuando yo lo llamé al padre Emilio para decirle que Norma estaba internada y que ella estaba muy mal, me dijo, ay, qué broma, lo llamé un lunes a la noche. Y me dijo, no, un martes a la noche. Y me dijo, mañana tengo entrevista con el obispo por las confirmaciones de los chicos, era octubre, cuando venían después de la comunión las confirmaciones. Voy a ver cómo hago. Y en lugar de ir a ver al obispo, se vino al sanatorio a ver a mi hermana, todo empilchado como para visitar al obispo, le dio la extrema unción, le dio los santos óleos, en fin, cumplió con Diosito y con mi hermana a las 11 de la mañana, y a las 11:20 falleció mi hermana. ¿Qué edad tenía? Norma, le faltaban una semana para cumplir los 72, hace 4 años, tendría 76 ahora, yo le llevo 4, tengo 80, ahora van a ser 4 años que falleció. Ese es un golpe, obviamente. Eso fue lo peor que me pasó en la vida, eso fue lo peor, la extraño, no te das cuenta cómo, todos los días la extraño, cada día más, cada día más. Y si me ves por la calle con pintura y con aritos, era porque ella siempre me decía, no te pintás, no te pones aritos, vas a salir. Y había días que yo, si ella no estaba bien, no tenía ganas de arreglarme, me arreglaba por ella. Y es el día de hoy que a veces ando en pijama y con aritos, por lo menos, para que ella me vea, porque yo sé que me ve, y yo sé que me está acompañando, igual que mi Diosito y mi Virgencita de Luján. Yo soy profundamente católica. Claro, una vida juntas, una vida completa de hermanas, pero además con esta particularidad que destacabas al principio, que evidentemente hizo de ustedes una relación muy, pero muy, muy especial. Sí, aparte ella tenía una cabeza pero extraordinaria, era comerciante 100%, razonaba 100% como mi papá. Papá era una persona muy ubicada, mi papá lo querían mucho también. En cambio mamá y yo éramos las rebeldes de la familia. Más bravas. Las maleducadas. Las maleducadas. No, siempre la gente la recuerda con mucho cariño, y mi papá lo mismo, mi papá era una maravilla, lo teníamos así para atender no lo dejábamos trabajar mucho tampoco, él trabajaba, pero tratábamos de que trabajara menos, entonces lo teníamos en la caja y haciendo relaciones públicas, y atendía a la gente, le daba aparte, conversación. Era sevillano, hombre, había color ahí. Hombre, había. Sí. Saleroso. Y gracias a Dios pudimos ir, ¿sabes a dónde? A la casa donde nacieron papá y sus hermanos, cuando estuvimos en Sevilla. Qué lindo. Fue hermoso, y nos abrieron la casa para que la viéramos. No fue nunca de ellos, era alquilada. Pero de cualquier manera fueron muy amables, porque el chico del bar de al lado tenía las llaves porque la casa estaba en venta. Así que nos abrió la casa y pudimos sacarnos fotos adentro de la casa. Fue hermoso. ¿Hijos te hubiera gustado tener? Me hubiera gustado tenerlos, pero con él. Con aquel. Con él. Con aquel señor. Con ese señor. Qué misterio, ¿eh? Qué lindo misterio me contaste, Nina. ¿Te pusiste más nostálgica con el paso del tiempo? No. No. Extraño mucho a mi hermana, eso no lo puedo evitar, eso es
es inevitable, pero de cualquier manera acá hemos hecho grandes amigos, tenemos gente, vecinos. Doña Telvina Ubieta, aparte... Estuvo acá Doña Telvina. Ya sé, vi el programa 2 veces. Me dijo que era amiga Dos veces lo vi. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿Tengo tiempo o hay que hacer algún corte? Dale. Te quiero aclarar una cosa que dijo Doña Telvina y otra que no dijo. Doña Telvina dijo que nos llevaron presos por jugar al ajedrez. No, era la generala. Ah. Era la generala, así que había un cubilete. Y eso fue un querer hacer méritos de algún policía recién llegado o algo que vio un cubilete, siempre jugaba con amigos, y ahí adelante sentados, pero adelante de todo nos veía cualquiera, no era que estuviéramos detrás de algún mostrador o algo. Entonces entró, era un chico nuevo que quería hacer méritos, entonces entró. Lo primero que hizo mirar el cubilete, había 5 dados, estaba jugando papá con un amigo a los dados y se lo querían llevar preso a mi papá. Entonces mi hermana y yo dijimos, no, las dueñas del negocio somos nosotras, vamos nosotras. Y nos fuimos en un cochecito de la policía que nos llevó al destacamento que estaba por ahí por el Silvio. Cuando llegamos nos atendió, creo que no era comisario, era el encargado del destacamento. Nos atendió muy bien, le explicamos lo que pasaba, lo que estábamos haciendo. Nos trajo él en su coche de vuelta y nos dijo, perdónenme, a mí se me caía la cara de vergüenza cuando me enteré lo que había pasado. Bueno, hasta ahí lo que ocurrió, nos trajo de vuelta a casa, fue muy amable. Pero lo que doña Telvina lo dijo, que atrás del coche de la policía salió enseguida Tilio Ubieta, su hijo, con su coche, para ver si necesitábamos algo, para ver si nos podía dar una mano e interceder por nosotras, a ver qué problema teníamos. Ahora, eso no te lo dijo, pero Atilio vino enseguida. Por plata no jugaban, ¿no? No, ni por el café, nada, era un gusto nada más. Ahora también se jugaba mucho al ajedrez porque mi papá jugaba muy bien. Pero lo que yo quería destacar que a Tilio no le faltó tiempo para salir disparando a ver qué necesitáamos nosotros. Pero ya estaban de vuelta. Un vecino de primera, un cariño muy grande hay siempre con ellos y con Atilio lo seguimos viendo todos los días. Nina, a tus 80, si te llaman un día de Buenos Aires y te dicen, mira, tenemos un papel para vos, un unitario, tenés que venir una vez por semana a grabar, ¿lo agarrás? Depende. Por interés baila el mono. Depende, no sé. No te mata la idea, digamos. No, porque acá tengo ahora otros compromisos, otras obligaciones, digamos. Estoy siguiendo un curso en la Universidad de Memoria, creo que te comenté. Está bastante bien el curso. Sí. Me encanta. Es tan lindo, que te digo una cosa, termino el curso, llego a casa y si no tengo alguna otra cosa que hacer, digamos alguna reunión o preparar fotografías para Carlitos Bron, para el programa o alguna cosa así, me pongo a hacer los deberes para la clase siguiente, me entusiasma muchísimo. Y después había empezado un taller literario también, muy lindo, muy interesante, que me gustaba mucho, pero como estoy en el grupo Amistad, de los jubilados, de los que están en Ricos y Blanco Encalada, tenemos un taller de radio y antes teníamos una vez por semana y ahora se llevó a 2, entonces se me encimaban los cursos de literatura con el taller de radio y yo estoy con mis viejitos jubilados igual que yo, que nos llevamos muy bien y tengo muy buenos amigos y muy buenos compañeros y estamos preparando cosas bastante importantes. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿En la vida? ¿Hay algo que vos digas, qué pena que no lo hice? Esquiar. Esquiar, mirá. Me hubiera gustado esquiar y estuve a punto, pero se nos frustró el viaje a Bariloche que íbamos a ir con mamá y bueno, y ya no se hizo. También puede haber sido sí, tener una familia, tener hijos, pero yo pienso que Dios sabe por qué hace las cosas, porque si no, no hubiera habido una unión tan grande, tan inmensa y tan entrañable con mi hermana. Lo bueno de esto, igual que la vida, te dio un amor. Sí, ¿no? Varios, porque toda mi familia pero fue digo, encantadora. de los otros, digo, ¿no? La vida te dio un amor. Sí, y lo disfruté mucho y fui muy feliz y quise mucho y me sentí muy querida.
muy querido. En estos tiempos donde la gente se toma fuerte de lo que comúnmente se conoce como éxito, es raro lo que hiciste vos. Vos sabés que es raro, ¿no? O sea, de dejar una carrera artística en una ciudad como Buenos Aires con una proyección nacional para venirte a Trácate en Mar de Ajó Norte. Pero ¿sabés qué pasa? Yo siempre le di mucha importancia a la familia. Mi familia fue lo mejor que tuve en la vida. Padre, madre, abuela, tía abuela, éramos todos uno. Entonces el hecho de querer trasladarnos todos acá porque nos importaba, porque ya te digo, papá se había jubilado, mi hermana ya sabía que veníamos a poner un negocio y ella, te vuelvo a repetir, comerciante 100%, y yo que, ya te digo, eran épocas en las que al haberse deshecho el elenco de Radio El Mundo, se habían deshecho los elencos de las 3 radios más importantes. Fue un momento, una explosión. Sí, fue una explosión que la televisión mató bastante. Yo igual tenía programas en televisión, hacía mucho su comedia favorita de Migré, con Bredes, Tonino da Carpena también, esporádicamente, ¿no es cierto?, porque eran unitarios también. Pero no era esa cosa seguida, obligatoria prácticamente de los Pérez García. Si los Pérez hubieran seguido, capaz que no veníamos en el 67, por ahí veníamos en el 69 o en el 70 cuando terminaran los Pérez, porque los Pérez no los iba a dejar, eso no era otra familia mía, ¿no? Artificial, pero familia también. Y la última. Dígame. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Como la señora de Trácate o como la artista de la radio? Como una buena persona, tanto acá como allá. Como una buena persona. Creo que no fui mala, tuve mi carácter, pero no creo haber hecho daño a nadie. Bueno, con sangre sevillana no podía ser de otra manera. Hacía mucho que no te veía, pero te quiero decir que tus ojos brillan más que nunca. Gracias, mi amor, y que quiero que sepas que te sigo admirando tanto o más que antes cuando recién nos conocimos. Es mutuo. Gracias, Nina. Gracias por haber venido. Gracias por este rato hermoso. Y a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos el miércoles que viene en El Reloj de Arena. Chao.